Ya estamos. Hola. Hola. Queridos conspiradores, ¿cómo están? Muy bien. Aquí creo que Paco está teniendo ahí un pequeño problema con su micrófono, pero bueno, aquí estamos. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, querida Isabel. Buenas noches, querido Paco. Este es el refugio de los conspiradores. Y como lo prometido es deuda, les hemos quedado de que hoy hablaríamos de qué sucedió hace 50 años en México y un poco también en el mundo, porque si no, no se puede entender de esta manera. ¿Ya estás ahí, Paco? Ya estoy a sus órdenes, encantado. Sí, hubo un problema técnico que ya se resolvió absolutamente bien. Ya saben que estos inventos del hombre blanco a veces no funcionan. Pero sí, Benito, tienes toda la razón. ¿Qué sucedió en México hace 50 años? Hablamos de 1970. Quisiera nada más hacer un breve introito para decir que yo sí pensé que después de los acontecimientos de 1968, que fueron tan terribles, sangrientos y devastadores para nuestro país, finalmente podríamos haber superado, digamos, haber concluido en 1970 con la dictadura perfecta, la del PRI. Y sin embargo, pues no sucedió. Yo sí creí que el pueblo de México se iba a volcar en las urnas en contra del PRI y me equivoqué. Pero bueno, y otros temas ya los abordo. Sí, yo también creo que es un año que define lo que va a ser el inicio de esa etapa terrible de crisis mexicanas que empezarán en los 70s, seguirán en los 80s y que definitivamente es un parteaguas. Yo sí creo que 1970. Y claro, porque todos estos vientos del cambio que la juventud a golpe quiso poner en el mundo, quizá no nos alcanzaron, o a lo mejor sí, en nuestras letras puede ser, en nuestras ideas. Sí, pero sin embargo también hubo momentos felices como el Mundial de Fútbol de 1970. Pero bueno, hay temas de estorba. Salud, queridos conspiradores, salud. Salud a todos. Bueno, tal vez valdría la pena comenzar con un comentario deportivo, festivo, estos 50 años, porque sí queremos junto con ustedes, queridos conspiradores, analizar lo que ocurrió hace 50 años en México y analizar lo que ocurrió hace 100 años en México y hace 200 años. Pero estos ejercicios, pues, no los podríamos hacer sin la concurrencia de ustedes. Pero bueno, a donde yo iba es que efectivamente en 1970 fue el famoso el Campeonato Mundial de Fútbol. 2 años después de las Olimpiadas en nuestro país, volvimos a acaparar las 8 columnas de todo el mundo, ahora con el Campeonato Mundial de Fútbol. Y jugamos contra, ya no era Rusia, sino, no, era la Unión Soviética, y empatamos en el primer partido del Mundial de 1970, 0-0, México contra la Unión Soviética. Rápidamente, déjame decir que yo estuve ahí porque era mi cumpleaños. El 31 de mayo de 1970, yo cumplía 10 años y mi padre me llevó a ver ese maravilloso partido. Bueno, fue emocionantísimo. Y de ahí surgió, cuando aparecieron los rusos, todos ellos grandototes, blancos, algunos barbados, con su camiseta roja que decía CCCP, que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, inmediatamente el pueblo mexicano decidió ponerle un nuevo nombre. Y era, ¿qué decía la camiseta soviética? Compañeros, cuidado con Pelé. ¿No se acuerdan de eso? ¿Y sabes qué decía Ángel Fernández? Que el CCCP era Cucurrucucú Paloma. No, era compañeros, cuidado con Pelé. Oigan, yo no había nacido, faltaban 3 años,
Y sin embargo, en mi familia, esta 9ª edición de la Copa Mundial de Fútbol dejó eco, porque fue, digamos, el primer mundial de la era moderna. El fuera de lugar, la tarjeta amarilla, que vinieran representantes de todos los continentes, marcó la Copa del Mundo del 70. ¿Se acuerdan cómo se llama la mascota? Juanito. Juanito. Yo quisiera contarles que asistí al mejor partido de fútbol, creo que de la historia, cuando jugaron Alemania e Italia, y finalmente ganó la escuadra azzurra 4-3 a los alemanes. ¿Cómo? En tiempos extras, Paco. En tiempos extras, sí, ahí estaba el famoso Franz Beckenbauer, que se había caído, se había roto un brazo y sin embargo con el brazo vendado siguió corriendo y bueno, Italia ganó. Pero me acuerdo que a mi lado, y esta es una indiscreción que no debo contar, estaban 2 italianas festejando encantadas el triunfo, y cada vez que metía un gol Alemania, pues estaban tristes, pero cuando metía un gol Italia estaban muy contentas y festejábamos y nos abrazábamos. Bueno, fue una verdadera maravilla. Nunca voy a olvidar ese mundial de fútbol. Oiga, entonces ustedes ya son población de riesgo, porque yo tenía como 6 meses de edad. Ah, perfecto. Entonces, como no estuviste, no puedes hablar hoy. ¿Okay? No, claro. Igual no me quejo. Yo, como no critiqué la caída de Tenochtitlan, es lo mismo. Ok, entonces, bueno, entonces... Oye, fíjate que, a ver, rápidamente algunas cifras. 43 millones la población que arrojó el censo de ese año. 43 millones de población total, más o menos mitad y mitad mujeres y hombres. Y ese año que va a ser la elección presidencial que lleva Echeverría al poder, fíjate que va a ganar con casi 12 millones de votos por 1 millón y fracción que tuvo el candidato del PAN. Entonces tenemos 43 millones de mexicanos. Todavía no se disparaba como se dispararía los siguientes 6 años, y todavía no empezaban los anuncios de la familia pequeña vive mejor, que son de los finales del régimen de Echeverría. Déjame irme un poquito para atrás, Alex. En 1940-45 habían letreros en la calle que decían 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados, y anunciaban una cerveza. O sea, en 1940-45 éramos 20 millones de mexicanos. 60 años después, bueno, no. No, 20. 30. Son 70 años después, somos 130 millones de mexicanos. O sea, sextuplicamos la población nacional en 70 años. En 6 décadas sextuplicamos. De ahí también, perdón, Chávez, de ahí también que esta explosión brutal demográfica no hubiera dado la posibilidad de que se crearan los empleos que necesitaban. La elasticidad de la economía no fue similar a la explosión demográfica, y claro está, tampoco tuvimos las aulas necesarias, mientras Echeverría decía, gobernar es poblar. Gobernar es poblar cuando teníamos un crecimiento demográfico del 3.6%. Ahora, a lo mejor a los que no están como muy familiarizados con esta década, que a mí me parece que sí fue de crisis, porque imaginen una Ciudad de México con todos los servicios que tú estás diciendo, Paco, con el acceso a la educación, con los servicios del ISSSTE, del IMSS, de pronto se ven rebasados y empezamos a ver alrededor de la ciudad colonias que no estaban, y esto de esta pobreza que también viene del campo, el campo también elegido se desgasta. Todas estas instituciones que se fundan en el priismo del siglo XX, la década de los 70 las verá caer, de los 70, perdón. Y también, sí, pero... sin duda, papas. Y también, sin duda, no, a ver, perdón, Alejandro, tú que te la arrebaté. No, rápido, pero es el último año del gobierno de Díaz Ordaz y todavía había muy buenos indicadores económicos. Lo que pasa es que el asunto del 68 y toda la represión que había sucedido en su sexenio obviamente opaca eso, pero el crecimiento estaba por el 5 o 6% todavía ese año, estaba controlada la inflación. La crisis va a empezar hasta el 76, cuando casi deja el gobierno Echeverría, pero en ese momento todavía había muy buenos augurios para la economía, exactamente en 1970. Es el último año de gobierno de Díaz Ordaz.
y el inicio de Echeverría, y por lo tanto el inicio también de la guerra sucia. La guerra sucia que siempre ha existido, que siempre el gobierno mexicano de mala historia ha establecido contra sus opositores, en esos años se recrudeció. Después del 68, la guerra sucia empezó a cobrar mucho más auge, se empezaron a perseguir a los partidos políticos opositores y sobre todo a personas. Y hay que reconocerlo. Los movimientos estudiantiles sufrieron después del 68 una persecución encarnizada, sin límite, y que llevó a excesos terribles. Como el halconazo, Benito, justamente un año después, en el 71. Y entonces, si bien el sexenio parecía que iba a ir muy bien, a mí sí me quedó como mexicana que esa década del 70 fue como el caldo de cultivo para las crisis terribles que tuvimos en los años 80 y 90. Todas las decisiones políticas quizá y económicas que se hicieron en esa década de los 70 influenciaron enormemente a que vivíamos recurrentes crisis. Por ejemplo, el dólar, el famoso dólar, la paridad que durante 22 años estuvo en México, se pierde con el gobierno de Echeverría. Pero mira, en 1970, en enero del 70, todavía en el último año, como bien decíamos, del gobierno de Díaz Ordaz, se declara que la mayoría de edad será a los 18 años. Esto a mí me gustaría pues invitar una reflexión a nuestros conspiradores en casa y también entre nosotros, a ver qué piensan. Yo creo en el fondo que fue una buena decisión del gobierno de Díaz Ordaz que los jóvenes pudieran tener la mayoría de edad y pudieran votar a partir de los 18 años. No sé qué opinen ustedes. Sí, sin lugar a dudas. Es un cambio importantísimo porque, bueno, yo tenía 10 años, pero ya vi que ya no necesitaba 21 para poder entrar a las películas de adultos y a las cantinas, y también obviamente para ejercer el derecho al voto. Yo creo que sí es importante la mayoría de edad a los 18, sin lugar a dudas. Claro, lo paradójico es que al 76 López Portillo no tuvo ningún contrincante, o sea, sí, gran democracia, pero algo no estaba funcionando en nuestro sistema político que no se lo pone nadie. No, bueno, a ver, regresando otra vez a 1970, que son exactamente los 50 años, inicia el 1 de enero con la muerte, el asesinato de Denegri. Y ahorita si quieren platicamos de eso y otros indicadores de ese año. Me parece muy bien. Muy Venga. Bien. Salud, chicos. Te interrumpimos, Alex, tú ibas a hacer un comentario. Fíjate que el año empieza un poco turbulento porque exactamente el 1 de enero del 70 se anuncia la muerte, el asesinato de Carlos Denegri, este periodista total y absolutamente que era y que es el símbolo de todo lo peor que puede ser el periodista comprado por el gobierno, ¿no? Sus intereses puestos al servicio de el gobierno priista de ese entonces, además con esta doble moral muy típica que además ahora uno lo puede encontrar y leer en la fabulosa novela de Enrique Serna. Maravilloso. Oye, no quiero contar mucho, pero es un hecho conocido que lo asesina, es un personaje negro, negrísimo, tanto en su vida personal, una de sus esposas, pero también todo lo que no debe de ser un periodista y al mismo tiempo un personaje tan contradictorio porque inició con mucho brillo, con muchas glorias, pero es un gran libro, a mí también me gustó mucho. Y para situarnos en los 70, también la primera vez que Saludowski saca su programa 24 horas es en 1970, también periodismo muy de la mano del Estado. Ahora, a mí me gustaría recordar, sí, un momento histórico bien importante de 1970, cuando se funda el desarrollo compartido. A ver, a mí me encantaba esta tesis del desarrollo compartido porque yo decía, el desarrollo compartido yo lo entendía como bienestar para todos, ¿no? Sin embargo, como tú decías, Chávez, en el año 76 se produce una catastrófica devaluación económica porque el peso se va
de 12.50 que se había mantenido desde los 50 hasta 76, y brinca nada menos que hasta pues prácticamente 20 pesos, y de ahí para el real, ¿no? Lo importante aquí es ver cómo habían cerca de 750 organismos del Estado por donde escapaban los recursos de la nación. Es decir, en cada uno de estos organismos había cantidad de recursos que eran, bueno, propiedad del erario, y este dinero servía, sí, claro, ¿para qué? Pues para producir la catástrofe económica monetaria que acabó con el echeverrismo. Yo creo que el papel el haber confundido el papel del gobierno con el papel empresarial, cosa que no sucedió, digamos, en los Estados Unidos o en Francia, o después en España durante la misma democratización después de la dictadura franquista, el haber confundido estos papeles. Bueno, imagínense, 750 organismos públicos y cada uno con presupuesto público, y en cada uno de los presupuestos, en cada uno de estos organismos había, pues no voy a decir que un bandido, pero bueno, por ahí se escapaban los ahorros de la nación y así acabó. O sea, a mí podrían decirme que estoy equivocado, pero sin embargo los hechos están a la vista. ¿Por qué acabó así el echeverrismo? Por esta confusión. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, Benito? No, era un poco un recuento de lo que del año de 1970, de la manera más rápida posible. Muere Janis Joplin, en el autocinema Satélite estaban poniendo el espectáculo más grande sobre la tierra. La canción mexicana más oída en este país durante ese año fue El Triste, que se competía con La Nave del Olvido, o sea, las dos de José José. Los Beatles anuncian que se van a retirar y sin embargo unos meses después sacan su disco Let It Be. Gana Salvador Allende con la Unidad Popular la presidencia de Chile, que es derrotada 3 años después. Eso es un recuerdo así de... y se estrena la más lacrimógena película de todos los tiempos en México, llamada Love Story. No, bueno, y sabes que también muy importante, cosa que conmovió al mundo durante algunos días en abril, la fallida misión del Apolo 13. Se cumplieron ahora 50 años de esa fallida misión, que la vimos ya también representada en la película de Tom Hanks, Apolo 13, del mismo nombre, pero que además fue un éxito para la NASA haber devuelto a los 3 astronautas con vida. También ese año, fíjate que está viendo que la madre Conchita da una entrevista que causó mucho furor ahí por el mes de marzo, porque reveló muchas cosas acerca del asesinato de Obregón, pero ella insistía en que ellos no habían planeado, o sea, que ella no había participado como asesina o autora intelectual del asesinato de Obregón. En la revista Contenido. Sí, claro. Ahora, otra cosa también para completar estos temas históricos. Muere Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas muere en 1970. De alguna forma se está agotando, Alejandro, como estás diciendo, todos esos personajes de ese estado priista que empieza post-revolución, y en 1970 se muere uno de sus máximos representantes, que es Lázaro Cárdenas. Y otra cosa que me llama mucho la atención de ese año: por primera vez se puede marcar a Estados Unidos desde México con una alada automática. Antes era de operadora y que te conectaran. Sí, claro. A ver, sí, Alex, sí. Bueno, yo también quería decir, ese fue el último año de la primera etapa de la Fórmula 1 en México, porque fue cuando se dio aquel portazo. Ya estaban vendidas todas las localidades y la gente, que había otro evento ahí en la Magdalena Mixhuca, terminan temprano, se quieren ir al autódromo, entran, se ponen en los bordes de las pistas y es un desastre. Esa fue la carrera en la cual había un perro en una de las curvas, y cada que pasaban los automóviles Fórmula 1, el perro salía a ladrar hasta que se lo lleva y le pega a Jackie Stewart, que era uno de los campeones mundiales de los últimos años, y tuvo que abandonar la carrera. A partir de todo ese desastre que fue la Fórmula 1 en ese último año, la Fórmula 1 la FIA decidió cancelar la participación de México en los grandes premios, y tardaría 16 años en volver para la segunda etapa. Yo sí quisiera volver al tema con el que arrancamos esta conversación con nuestros considerados en casa, y decir que después del movimiento de 1968, de octubre del 68, el 2 de octubre no se olvida, yo sí creí que en 1970, o sea, estamos hablando de prácticamente
2 años después que fueron las elecciones, el pueblo de México no votaría otra vez por el PRI. Claro que se podría alegar que sí, que hubo fraude electoral, pero no, bueno, yo creo que muchas personas pueden alegar que si el PAN no estaba fuerte, que si no estaba listo, no sé, como quiera que sea, el hecho real es que después de ese acontecimiento tan traumático del 68, bueno, volvió el PRI al poder, con Luis Echeverría nada más, para producir otra hecatombe social, económica, monetaria, que fue catastrófica en el siglo XX. Claro, pero la percepción que se tiene de ese último trienio, por ejemplo, del 67 al 70, México, los Juegos Olímpicos, México, el Mundial del 70, el metro es, no sé, una realidad, se abre el metro por toda la ciudad como si fueran topos por debajo. Hay una sensación de continuar con prosperidad y con progreso, y la gente de alguna forma olvidó, y yo recuerdo que mis padres no vivían en ese momento en la Ciudad de México y hablaban de los beneficios que se tenía en México y que la prosperidad, en fin, siento que fue que se nos fuera cayendo el velo. Obviamente lo que había sucedido con el 68 fue terrorífico, y ahí empezamos también a perder una gran cosa que era la verdadera democracia. A ver, Benito, sí. No, bueno, a todos nuestros amigos que nos ven, nos siguen y nos escriben. Claudia Iglesias, gracias. Rubén Salgado, que dice que en 70 muere Agustín Lara, es cierto. Claro. Carlos Reyes, Antonio Calderón, Carlos G. Sánchez, Edwin Carvajal, gracias a todos. JC Peláez, a ver si no me van a alborear por aquí. Chavarría Adrián, Eugenia Vargas, muchas gracias, Francisco Macías, un abrazo con mucho cariño, Eduardo Terapeuta, que siempre está ahí, Tony Soprano, que también siempre está ahí, y por aquí había un saludo a Luz Pelcastre, que dice, mandémosle un abrazo a nuestra fan Amparo Quesada, que tampoco se pierde el programa, un abrazo a Amparo Quesada y otro para Luz Pelcastre, gracias. Sí, regresando al punto de Paco, yo lo que creo es que toda la construcción acerca de lo que fue el 68 y el movimiento es posterior. En ese momento no tuvo la trascendencia que luego se le dio en la lectura histórica y en la narrativa histórica. Claro, había sucedido el movimiento, la represión, se supo del 2 de octubre, pero evidentemente el país estaba en otra realidad y la sociedad estaba absolutamente cero politizada. A mí no me sorprende. Es más, simplemente hay que pensar, pasaron 30 años antes de la alternancia presidencial, Paco. O sea, todavía de ahí vivimos la guerra sucia, el futuro negro del petróleo con López Portillo y la corrupción, la renovación moral de la sociedad con Miguel de la Madrid, la entrada del neoliberalismo y luego las crisis de los 94, Chiapas, Colosio, 30 años, o sea, una generación completa. Los muchachos del 68, cuando llegó la alternancia presidencial, ya eran adultos, ya tenían familias, ya estaban en los 50 años. Eso es lo que es el proceso histórico, porque uno piensa, hubo un 2 de octubre, al otro día es la aurora democrática, cero. Y además con una sociedad mexicana siempre tan complaciente, era imposible. Es la verdad. Eso, perdón, rapidísimo, eso que dices, Alejandro, justamente sí se da en las letras. En las letras no se olvida el 2 de octubre y empiezan a salir plumas y autores y gente a denunciar eso que había pasado, pero toma mucho tiempo para que permee en la sociedad lo que había sido el movimiento y el aplastamiento de los jóvenes en el 68 y en el 71. Perdón, Paco, te interrumpí. No, yo creo, al contrario de lo que piensa Alex, que me parece muy bueno y sólido su argumento, yo diría que sí, que es cierto, pero sin embargo fue tan traumático el 68, porque bueno, todos lo vivimos hasta la fecha, no se olvida, que yo sí esperaba que en 1 año y medio después, casi 2 años, hubiera una respuesta social. Sin embargo, como bien apunta Alex, cuando llega López Portillo al poder, es el candidato único, ni siquiera tenía otro opositor para la presidencia de la República. López Portillo es candidato único a la presidencia de la República. Estamos hablando ya de 1 año y medio después, sino estamos hablando ya del año 76, habiendo pasado 8 años del 68, López Portillo es candidato único. Esto habla mal de la sociedad mexicana. Y es donde yo quiero poner el acento. Perdón, Paco, y habla muy bien de los entramados que logró hacer el PRI. O sea, sindicatos comprados,
prensa comprada, todo comprado, pues no había chance de hacer mucho más. Pero entonces, claro, ¿la sociedad es inocente? ¿Cómo? ¿La sociedad es inocente? No, la sociedad es culpable, pero en la medida en la que la sociedad puede moverse alrededor y nadar de a muertito, pues no había muchas otras posibilidades. Y es que era un estado omnipresente, un estado que hacía escobas, un estado que tenía empresas en absolutamente todos los giros, en todo, y se hacía un muy buen, digamos, discurso político de que todo estaba bien, que en México, bueno, se tuvo que reforzar esa idea, ¿no? Años después, en esa década. Lo hecho en México está bien hecho porque estaba muy mal, una calidad terrible. Empezó a desgastarse justamente ese modelo de la sustitución de importaciones, pero a mí sí me llama mucho la atención cuando lo estudié, que no estuviera nadie para oponerse a López Portillo en el 76. Por eso decíamos hace un rato que importaba que pudieran votar desde los 18 años. Claro, fue muy bueno posteriormente, pero no existía una sociedad porque la percepción era que todo estaba perfectamente. No, yo agregaría a lo que decía Benito que muchas de las personas decían, ¿para qué votar? A ver, no voy a votar porque ya hay un fraude tramado, un fraude perfectamente establecido, y entonces votar es inútil. No es cierto. Yo sí creo que votar tiene mucho sentido y yo creo que es la primera obligación ciudadana. Votar. Yo he votado siempre. Eso es, porque si tú no votas, habrás perdido tu derecho a quejarte, a protestar, porque entonces te quedarás al margen. Yo no creo en las culpas absolutas. Claro, y una cosa que quiero decir positivamente, que esa década, y a partir de los 70 se da, es que México voltea a América Latina. Instituciones muy importantes como Flaxo, instituciones como en Humanidades, en la UNAM, después de los golpes autoritarios que se van a dar en el Cono Sur, México se ve beneficiado con todas esas mentes, con toda esa cultura que llega, y me parece que también viene una década muy importante en la cultura que empieza en 1970. De acuerdo. Bueno, pues es muy breve el tiempo para analizar momentos tan importantes, pero sí, yo concluiría que la sociedad no es inocente, la sociedad debe votar, la sociedad debe participar, porque México es de todos. Sí, hemos sobrevivido a todo y aquí estamos 50 años después. Hasta el COVID. ¡Salud! Gracias. La semana que viene nos veremos las caras. Yo siempre te la veo.